Haz de mi vida un altar de adoración y encamíname solo en tu amor. Si algo incorrecto hay dentro de mí, purifícame y hazme un nuevo ser, oh Lord. Quiero entregarte a ti todo lo que soy y sumergirme en tu gloria. Quiero oír el palpitar de tu corazón, sentir el fuego de tu amor en mi interior. No quiero que me visites, yo quiero que tú habites siempre conmigo. No quiero oro ni plata, quiero estar en la chequina de tu presencia, de tu presencia. Haz de mi vida un altar de adoración, y encamíname solo en tu amor. Y si algo incorrecto hay dentro de mí, purifícame y hazme un nuevo ser. Oh, yeah. Quiero entregarte a ti todo lo que soy y sumergirme en tu gloria. Quiero oír el palpitar de tu corazón, sentir el fuego de tu amor en mi interior. No quiero que me visites, yo quiero que tú habites siempre conmigo. No quiero oro ni plata, quiero estar en la chequina de tu presencia, de tu presencia. No quiero nada a cambio de tu amor, Señor. A tu lado no existe dolor. El mundo pasará, mas tu palabra eterna es. Fuiste, eres y serás. Y será. Yo quiero que tú habites siempre conmigo. No quiero oro ni plata, quiero estar en la chequina de tu presencia, De tu presencia. habita en mí. Haz de mi vida un altar de adoración y encamíname solo en tu amor. Si algo incorrecto hay dentro de mí, purifícame y hazme un nuevo ser, oh Lord. Quiero entregarte a ti todo lo que soy
y sumergirme en tu gloria quiero. Oír el palpitar de tu corazón, sentir el fuego de tu amor en mi interior. No quiero que me visites, yo quiero que tú habites siempre conmigo. No quiero oro ni plata, quiero estar en la chequina de tu presencia, de tu presencia. Haz de mi vida un altar de adoración, y encamíname solo en tu amor. Y si algo incorrecto hay dentro de mí, purifícame y hazme un nuevo ser. Yeah. Quiero entregarte a ti todo lo que soy y sumergirme en tu gloria quiero. Oír el palpitar de tu corazón, sentir el fuego de tu amor en mi interior. No quiero que me visites, yo quiero que tú habites. Muy buenas noches, queridos hermanos, amigos que se conectan este día jueves una vez más para estudiar la Escritura. En este programa del día jueves Estudiando las Escrituras, en el cual hoy, como día jueves, terminaremos de estudiar la segunda parte de Filipenses capítulo 4. Hoy terminaremos de estudiar este maravilloso libro que es denominado o es reconocido como la Carta del Gozo. La Carta del Gozo de Pablo. Así que sea usted bienvenido en esta hora de la noche a su programa Estudiando las Escrituras. Esperamos en el Señor que sea un tiempo de bendición, un tiempo de gozo, un tiempo de reflexión, un tiempo de escuchar la palabra del Señor, de escudriñar, de profundizar y que ésta sea atesorada en nuestros corazones. Que la palabra esta noche, el estudio más concienzudo de la Escritura, pueda generar en nuestra vida, Señor, un fruto apacible. Así que sea usted bienvenido en esta hora de la noche, pueda compartir este enlace, ¿cierto?, para que muchos más puedan ser edificados de acá desde la casa del alfarero. Así que vamos a orar, vamos a dirigirnos ante el Señor para que Él nos guíe en todo lo que hemos de hacer, para que su presencia, el Espíritu Santo, que Él prometió que vendría al ascender al cielo, pueda hacer la obra completa en nuestras vidas. Así que vamos a orar, vamos a dirigirnos a la presencia del Señor en esta hora de la noche. Eterno Dios, sea usted exaltado en esta hora de la noche. Damos infinitas gracias por su amor, por su misericordia, por su bondad. Padre eterno, damos gracias por este nuevo día que usted nos ha concedido. Damos gracias porque ha pasado el día y podemos decir gracias porque usted nos ha cuidado. Gracias, Padre, por poder reunirnos a través de este medio de gracia para poder estudiar su palabra, para poder profundizar en su palabra, Señor, y poder, Dios mío, ser edificado mediante ella. Le ruego, Padre eterno, que su Espíritu Santo, ese precioso Espíritu Santo que usted dijo que había de venir cuando nuestro Señor ascendiera al cielo, ese Espíritu Santo haga la obra y la obra completa. Padre mío, guíenos a través de la Escritura, que podamos, Señor, conocer el contexto en el cual Pablo escribió esta hermosa carta y también nosotros poder hacer una aplicación contemporánea para nuestros días. De bendito Dios, le damos gracias. Bendiga a nuestros amigos, a nuestros hermanos que se conectan en la señal en esta hora de la noche y que la palabra del Señor pueda fluir, pueda correr y pueda caer en buena tierra. Le damos gracias, Padre, por este momento, así también que la internet pueda funcionar bien
para que no podamos tener inconvenientes en esta transmisión. Le damos gracias, Señor amado, y rogamos estas misericordias a través de Jesucristo, que es nuestro Señor, único y suficiente Salvador. Amén y amén. Permítame saludar a quienes ya se han conectado en esta hora de la noche. Nuestra hermana Valeria, de las primeras conectadas, decía ahí, ya aquí esperando, y pastor, que el Señor le bendiga en este día de lluvia, que se convierta en lluvia de bendiciones para todo aquel que se conecte. Amén. Cierto que así sea en esta hora de la noche. Nuestra hermana Marianne, buenas noches, pastores, muchas bendiciones también para usted. Nuestra hermana Marcelita por ahí también está conectada. Nuestra pastora Edith desde Yungay, Dios le bendiga a ella también si aún está conectada. Nuestra pastorita Andrea, ¿cierto? También hola, buenas noches a todos. Dios les bendiga un día más para glorificar el nombre del Señor. Nuestro hermano Germain también por ahí está conectado. Esta noche seguiremos con el estudio bíblico, dice nuestra pastora. Nuestro hermano Germain, buenas noches. Amado pastor, que el Señor sea con usted, nuestra pastora y cada uno de nuestros hermanos en el Señor. Bendiciones y abrazos para todos. Por ahí está Juan Inostroza. Me parece que él es mi padrino. Luis Espinosa. Luis Espinosa es mi primo. Dios te bendiga, Luis, también que se conecta en esta hora de la noche. No sé si es el hermano Juan de Quirigüe o mi padrino Juan Inostroza. Parece que la foto me la cambió, sí, porque él tenía otra foto. Así que sean bienvenidos a los que se conectan en esta hora de la noche y ustedes puedan compartir este enlace para que hoy por la noche muchos sean edificados y podamos concluir hoy, como les decía, el capítulo 4 de la carta de Pablo a los filipenses, ¿cierto? Así que eso es lo importante. Nuestra hermana Anita también se ha conectado en esta hora de la noche. Permítame, nuestra hermana Melissa dice buenas noches también. Permítame leer una reflexión, un devocional en esta hora de la noche. Una de las grandes rebeliones del pecado es nuestra reiterada negativa a escuchar y someternos a la sabiduría de Dios, revelada en cada página de su palabra. ¿Escuchó? Una de las grandes rebeliones del pecado es nuestra reiterada negativa a escuchar y someternos a la sabiduría de Dios revelada en cada página de su palabra. No somos bendecidos por ser cristianos, no somos bendecidos solo por oír la palabra, sino que somos bendecidos y somos bienaventurados cuando la oímos y la ponemos por práctica. El Señor Jesús lo dijo así: bienaventurados son los que oyen y la hacen, los que oyen y la guardan. El gran problema es que una de estas grandes rebeliones del pecado es nuestra reiterada negativa a escuchar, porque muchas veces escuchamos pero no oímos, o oímos y no escuchamos bien lo que la palabra del Señor tiene para nuestra vida. Y someternos a la sabiduría de Dios revelada en cada página de su palabra. Ahora bien, al escucharlos discutir, culparse y recordarse los errores de cada quien, añadido a todo el dolor y enojo mutuo, un pensamiento triste se apoderó de cierto amigo. Gran parte de lo que esta pareja necesitaba escuchar para que su relación fuera lo que Dios quería que fuera, está escrito claramente en la Biblia, en la cual ambos decían creer, esta pareja de este relato. Su matrimonio fue la triste víctima de la falta de voluntad para escuchar la sabiduría de Dios y buscar la gracia que Él ofrece para vivir conforme a ella. Consideremos un pasaje cargado de sabiduría esencial para nuestras relaciones. Vivan juntos, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Efesios capítulo 4, versos 2 y 3. Piensa sobre estas sabias directrices para las relaciones. Pensemos en esto. Siempre humildes. El orgullo siempre estropea las relaciones. Hace que te sientas con más derecho y creas que puedes ser más exigente en vez de tener un espíritu de dádiva y servicio.
El orgullo obliga a otros a someterse a tu señorío y es una forma antirrelacional de tener una relación. La humildad es la manera más piadosa. 2. Amables. Tratar a alguien con amabilidad hace que él quiera estar cerca de ti. Responder con amabilidad hace que se sienta seguro bajo tu cuidado. Es un vínculo esencial en las relaciones, ser amables. 3. Ser pacientes. No se puede tener una comunión saludable con otro defectuoso ser humano sin estar dispuesto a esperar. Si demandas tener las cosas a tu manera y a tu tiempo, estás tan ocupado amándote a ti mismo que tienes poco tiempo para amar a otras personas. 4. Tolerantes unos con otros en amor. El amor requiere que estés dispuesto a sufrir. ¿Por qué? Te preguntarás. ¿Por qué hay que sufrir? Porque estás en una relación con una persona menos que perfecta y además ambos están en un mundo caído. Tanto tú como el otro fallan constantemente. 5. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu. El amor significa que la unidad es más importante para ti que estar en lo correcto. Hacer las cosas a tu manera o conseguir lo que quieres. El amor se regocija en el hecho de que el Espíritu de Dios nos muestra el camino a la unidad. Y 6. Mediante el vínculo de la paz. El amor significa comprometerse a hacer la paz, no a hacer la guerra. En conclusión, no hay compromisos en una relación que sean más importantes que los mencionados anteriormente. La pareja que mencioné al principio sostuvo esta sabiduría en sus manos, pero no la escucharon. La pregunta es, ¿escucharemos nosotros esta reflexión? Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Hola, dice nuestra hermanita. Bendiciones para ti, primo. Dice mi primo Luis. Ana Ramírez también nos está mirando. Hermana Valeria hace aplauditos. Patricia de la Hoz Cartes. Aquí dice que me pilló quién será Patricia de la Hoz Cartes. Wow. Eli, nuestra hermana Eli también conectada, ¿cierto? En esta hora de la noche. Vamos a ir a una alabanza. Vamos a ir a una alabanza para que usted pueda compartir este enlace y muchos más se puedan conectar en esta hora de la noche para que podamos estudiar juntos la parte B del capítulo 4 de la carta de Pablo a los Filipenses. Vamos con esta alabanza que tenemos en esta hora y volvemos aquí a estudiando las Escrituras. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Y fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber
dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Ya estamos de vuelta después de esa hermosa alabanza. En la cruz do primero vi la luz, ¿cierto? Bien, vamos a comenzar de lleno a esta hora de la noche con la última parte del estudio de la carta de Pablo a los Filipenses. Ya vamos a comenzar de lleno con el estudio de hoy para concluir, ¿cierto?, esta semana ya con esta parte, ¿cierto?, final del estudio de el libro de Filipenses. Por 4 semanas estuvimos estudiando este hermoso libro de la carta de Pablo a los Filipenses y hoy estaremos finalizando esta lección para el próximo jueves comenzar con un nuevo libro y así seguir estudiando la Escritura. Esta palabra del Señor que viva, que es eficaz, que bendice, fortalece nuestras vidas y que es el parámetro o es el manual de vida que todo cristiano debe tomar y debe atesorar. Así que vamos a estudiar entonces, vamos de lleno al estudio, amados, de hoy, en esta hermosa carta del apóstol Pablo, ¿cierto?, a los Filipenses. ¿Ya? Vamos entonces a estudiar ya de lleno esta carta de Pablo a los Filipenses en este último estudio que nos convoca para luego seguir con otro libro de la carta de Pablo. Por aquí también están nuestros pastores de la iglesia de Coquimbo. Dios le bendiga, estimado pastor, pastorita, en esta hora de la noche que se conectan. Saludos a Coquimbo y a la hermosa iglesia de allá, ¿cierto? Nuestra hermana Katy, nuestro hermano Fernando también se conectan en esta hora de la noche. Dios les bendiga. El regalón de mi esposa también, Freddy Urrutia. Mire, don Freddy, Dios le bendiga también, junto a nuestra hermana Carolina, ¿cierto? Y a los muchachos allá en la Alcalde Navas. Bien, amados, vamos a estudiar entonces, vamos al estudio que nos convoca en esta hora de la noche, ¿cierto? Así aprovechar el internet y así también estar aprovechando, ¿cierto? Que amainó el agüita y los vientos también han estado más quietitos los vientos y esperemos que siga así. Así que vamos al estudio, ¿cierto?, de Filipenses. El título de la enseñanza de hoy es Unidos apoyando la obra. Si se recuerdan y hacen memoria, cada estudio tenía un título y cada título de este estudio, su palabra clave era unidos. Unidos. Y ahora concluimos con unidos apoyando la obra. ¿Cuál es el contexto que nosotros vamos a estudiar en esta hora de la noche? Se encuentra en Filipenses capítulo 4, ¿cierto? Que el último capítulo que estamos estudiando, desde el versículo 10 al 23. Esos son los versículos que estaremos analizando en esta hora de la noche. El texto básico de nuestro análisis es Filipenses 4, 10, 23. El versículo clave se encuentra en Filipenses 4, 15. Y la verdad central de este estudio, de estos versículos, de este capítulo, es la colaboración de la iglesia de Filipos para llevar adelante la obra misionera. Es un ejemplo digno de imitar por nuestras iglesias en la actualidad. La colaboración de la iglesia de Filipos para llevar adelante
la obra misionera es un ejemplo digno de imitar por nuestras iglesias en la actualidad. Ahora bien, ¿cuál es el estudio panorámico del contexto que nos convoca en esta hora de la noche? Primero tenemos, ¿cierto?, un fondo histórico, y este fondo histórico parte con el inicio del ministerio de Pablo en Tesalónica. Por lo tanto, Tesalónica, amados, era la capital de la provincia romana de Macedonia, y hacia allá se dirigieron Pablo y su equipo misionero, después de abandonar la ciudad de Filipos, otra de las ciudades importantes de la misma provincia, según Hechos 16:40 y 17:1. Una vez ubicado en Tesalónica, Pablo se dedicó a proclamar el Evangelio en la sinagoga durante 3 días de reposo seguido. Durante estos sábados, el apóstol, basándose en las escrituras del Antiguo Testamento, demostró una y otra vez que el Mesías esperado por los judíos ya había venido en la persona de Jesús de Nazaret. El resultado, algunos de los oyentes de Pablo se convencieron y se juntaron con el apóstol y Silas, su compañero de ministerio, según Hechos 17:4, y así comenzó el ministerio de Pablo en Tesalónica, a cuyos miembros de la iglesia escribió las 2 cartas más antiguas de las que tenemos en el Nuevo Testamento. Primera y segunda de Tesalonicenses son las cartas más antiguas del Nuevo Testamento. Ahora bien, ¿cuál es el otro fondo histórico que nos convoca en este estudio? El apoyo de los filipenses al ministerio de Pablo. La iglesia en Filipos apenas había sido establecida, tuvo la sensibilidad espiritual suficiente como para decidir el apoyo inmediato del ministerio de Pablo. Así lo vemos en el hecho de que, habiéndose dado cuenta de que el apóstol trabajaba para no constituirse en una carga para los cristianos tesalonicenses, le enviaron ofrendas a Tesalónica más de una vez. Llegamos a esta conclusión al comparar segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, 8b, trabajamos arduamente hasta la fatiga, de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Y también Filipenses 4, 15, 16, que menciona esto. Tiempo después, los hermanos filipenses, sabiendo que Pablo requería nuevamente de su colaboración por su condición de preso en Roma, le enviaron otra vez una ofrenda, esta vez por medio de Epafrodito, según Filipenses 4, 10, 18. Ahora bien, ¿cuál es el énfasis del estudio de hoy? Tenemos un énfasis, ¿cierto? El primer énfasis es el interés de los filipenses, que lo encontramos en el capítulo 4, versículos 10 y 11. Los filipenses, tan cercanos al corazón de Pablo, nuevamente demostraron su interés hacia él, tal y como lo habían hecho cuando el apóstol desarrolló su ministerio en Tesalónica. Ahora bien, otro énfasis es el secreto de la dependencia, según Filipenses 4, 12 al 14. Pablo quiso aclarar a los filipenses que, aunque su colaboración era oportuna, su dependencia no era respecto de ellos, más bien lo era en relación con Cristo. Ahora, otro énfasis, un ejemplo digno de imitar, capítulo 4 de Filipenses 15, 17. La relación entre Pablo y los filipenses era tan buena que los cristianos de Filipos no se olvidaron de él. Al contrario, se constituyeron en todo un ejemplo de cómo deben interesarse los creyentes en el sostenimiento de los siervos de Dios. Ahora bien, otro énfasis, el sostén viene de Dios. Filipenses 4, 18 al 20. Pablo estaba convencido de que Dios, siendo rico en recursos y lleno de poder, iba a satisfacer siempre sus verdaderas necesidades. Y lo mismo pensaba en cuanto a la acción divina en sus hermanos en Cristo. Y por último, tenemos los saludos y la bendición de Pablo. En el capítulo 4, versículo 21 al 23, Pablo termina su carta con los saludos y las bendiciones tradicionales. Pero hay un elemento particular a esta carta, y es el gozo de poder incluir entre aquellos que envían saludos a los filipenses, a servidores del emperador que se habían convertido. El evangelio había llegado
a las altas esferas del Imperio Romano. Como ve, ese es el estudio panorámico de nuestro contexto de hoy. Tenemos este fondo histórico y tenemos estos énfasis que mencionábamos: el interés de los filipenses, el secreto de la dependencia, un ejemplo digno de imitar, el sostén, la provisión viene de Dios, y los saludos y las bendiciones que son características de las cartas de Pablo al final de cada una de ellas. Vamos a estudiar el texto básico, ¿cierto?, reflexionando en cada versículo. Pero antes de ello vamos a ir a una nueva alabanza que tenemos para escuchar, y esta dice: el Rey ya viene. Así es, amados, todos podemos decir: el Rey ya viene. Así que vamos a esta alabanza y volvemos ya con el estudio del texto básico, versículo por versículo, de esta carta del apóstol Pablo a los filipenses. El mercado está vacío y las calles solas están. Los trabajos están quietos. Terminó el cosecho.
Hermosa alabanza. Así es. Hermosa alabanza, ¿cierto? El rey ya viene, como decía esta alabanza. Permítame saludar a quienes también se han conectado. Nuestro hermano Carlos, buenas noches, pastor, de parte del hermano Carlos Ramírez y Rosa. Pati Canela, desde allá de San Carlos hacia el sur. Las Rosas por ahí en el campo. Ahora está nuestro hermano Carlos. Dios le bendiga también y saludos para ellos, ¿cierto? Nuestro hermano Antonio también por aquí viéndolos en esta hora de la noche. Buenas noches, pastores y hermanos en la fe, dice nuestro hermano Toño. Ya, vamos a seguir entonces con nuestro análisis y ahora a hacer este estudio del texto básico, versículo por versículo, en esta hora de la noche. ¿Cierto? Decíamos dentro de los puntos que debíamos mencionar, ¿cierto? Que el apoyo de los Filipenses 4, del versículo 10 al 14. ¿Qué nos dice el versículo 10 entonces? El versículo 10 de Filipenses 4 dice: grande ha sido mi gozo en el Señor de que al fin han reanudado ustedes su cuidado por mí. Claro, la disposición la tenían, pero les faltaba la oportunidad. Estoy leyendo en este día la Reina Valera contemporánea, ¿ya? Pablo inicia este versículo con la última mención del verbo griego que se refiere a tener gozo, a alegrarse y regocijarse. Notemos, ¿cierto? Como les había mencionado en otras ocasiones, que el griego es rico en definiciones. Cuando para nosotros tiene una pura definición una palabra, para el idioma griego en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, el griego koiné o más conocido como el griego popular, tiene bastantes matices en sus definiciones. Entonces Pablo ocupa esta última mención del verbo griego que se refiere a tener gozo, alegrarse y regocijarse. ¿Cuál era en este caso la causa del gozo del apóstol? Reflexionando, ¿cierto?, que él estaba preso. El que los filipenses habían renovado su preocupación por él. El verbo griego traducido renovado también significa reflorecer, en el sentido del brote de flores de los árboles durante la primavera. Vemos en esto la manera delicada y poética en que Pablo muestra su satisfacción ante la acción de los filipenses. En cuanto a la palabra preocupación, es una traducción adecuada por el contexto que menciona Pablo, ¿cierto?, en las situaciones que él estaba viviendo, aunque no literal, del verbo griego que significa pensar, sentir. O sea, la iglesia de Filipenses estaba pensando en el apóstol, la iglesia de los Filipenses sentía esta carga. La traducción literal sería entonces: reflorecisteis el pensar en favor de mí, sobre lo que de hecho pensabais, pero no teníais oportunidad. Lo que Pablo parece estar diciendo es que tenía la seguridad de que si los filipenses hubieran sabido antes de sus necesidades, o hubieran encontrado antes los medios para socorrerle, lo hubieran hecho con anterioridad y sin dudar. El versículo 11 nos dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. ¡Wow! Eso sí que es tener fe, amados. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación, dice el apóstol, y le escribe a los hermanos de Filipenses. El apóstol utiliza aquí un término muy interesante para describir su situación. El adjetivo autarques, que está formado por autos, que significa por uno mismo, y por el verbo arqueo, que significa ser suficiente. Es decir, que la traducción literal sería autosuficiente. Una idea ciertamente mucho más fuerte que la traducción de la versión Biblia de las Américas, que dice contentarme. Y que no aparece tampoco en otras versiones, posiblemente por temor a que surjan equívocos. Lo que Pablo estaba diciendo es que él no dependía de la cantidad de los recursos materiales con lo que contaba. Él había logrado independizarse del dominio que ejerce lo material
sobre la vida del ser humano, porque a veces lo material, amados, genera este dominio en la persona y cae en desesperanza, en preocupación, en aflicción inmerecida. Ahora bien, ¿qué dice el versículo 12? Sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre. Lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. Pablo aquí amplía el concepto de su autosuficiencia al expresar: he aprendido el secreto de hacer frente tanto en la saciedad como en el hambre, tanto a la abundancia como a la necesidad. El verbo griego traducido he aprendido el secreto era utilizado para referirse a la iniciación en los misterios por parte de aquellos que se dedicaban a las prácticas ocultistas en la Grecia antigua. Pablo daba por sentado que la disciplina espiritual no era algo sencillo y que viniera espontáneamente, sino que se puede alcanzar siempre y cuando se cumpla el requisito al que se refiere según el versículo siguiente. Un versículo muy conocido y muy ocupado por la iglesia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El versículo 13 de Filipenses 4. Este versículo es uno de los más conocidos de toda la Biblia y ha sido de gran inspiración a los cristianos de todas las generaciones. Pablo, de manera sencilla y directa, muestra en él la diferencia fundamental de su pensamiento en relación con los estoicos, con aquellos que se resignaban, y con los ocultistas. Aunque él se consideraba autosuficiente, no lo es en absoluto, sino en la medida en que depende de Cristo. Aunque él ha aprendido el secreto de ser autosuficiente a través de la disciplina espiritual, esto no hubiera sido posible si sus fuerzas no hubieran venido de Cristo. Si bien es cierto que en los mejores manuscritos no aparece la palabra Cristo, y más bien la traducción tendría que ser en el que todo el contexto permite suponer que la idea de que Pablo se está refiriendo a Cristo está implícita. En el texto griego, el versículo que estamos comentando tiene solamente 6 palabras. Sin embargo, la riqueza de sus conceptos es tal que podemos considerar como acertada la parafrasis que nos ofrece la Biblia al día. Con la ayuda de Cristo, que me da fortaleza y poder, puedo realizar cualquier cosa que Dios me pida realizar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿sabe interesante lo que la Biblia al día, esta parafrasis que hace? Es interesante analizarla. Con la ayuda de Cristo, que me da fortaleza y poder, puedo realizar cualquier cosa que Dios me pida realizar. Y eso, amado hermano, esta interpretación de esta Biblia estaría enseñando totalmente lo contrario de lo que nosotros creemos o apreciamos al decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque nosotros podríamos analizar desde esa mirada: todo yo lo puedo en Cristo porque me fortalece, todo lo que yo hago, todo lo que yo pueda hacer, lo puedo hacer porque Cristo me fortalece, todos mis esfuerzos, todas las situaciones que tenga que emprender, y ahí podríamos determinar las pruebas, las necesidades, las situaciones de vida, todas las puedo porque Cristo me fortalece. Pero al analizar esta Biblia, la versión Biblia al día, en esta paráfrasis, cobra un sentido inverso. ¿Por qué? Porque dice: con la ayuda de Cristo, que me da fortaleza y poder, puedo realizar cualquier cosa que Dios me pida realizar. O sea, si Dios me pide que haga algo, yo lo puedo hacer porque es Cristo el que me da la fuerza y el poder. Entonces ahí se nos pone otra situación. Cuando Dios te pide que hagas algo. Por ejemplo, cuando Dios te pide y te amonesta o nos amonesta a través del Espíritu que debemos perdonar, que debemos amar al prójimo, que debemos amar incluso a nuestros enemigos, que debemos incluso despojarnos de lo que tenemos para ayudar a otros. Es que ahí se nos mueve el piso. Que debemos colocar la otra mejilla. Es lo que Dios me pide realizar y que yo lo puedo hacer siempre con la ayuda del Señor. Cobra otro sentido. No es solamente, no, en lo que yo emprendo lo puedo hacer porque Cristo, porque Él me fortalece. No. Todo lo que Dios me pide yo lo puedo hacer. Y ahí nace una pregunta, ¿cierto?
¿Estamos escuchando la voz del Señor? ¿Estamos escuchando la voz del Señor desde la Escritura? Porque cuando leemos la Biblia y la palabra del Señor nos habla y nos confronta y encontramos principios bíblicos que son tan comprometedores, tan decidores y tan desafiantes que nos hacen y nos quebrantan a nosotros mismos en nuestro ego personal, podemos decir, todo lo puedo en Cristo, yo puedo hacer lo que Dios me pida. Es una interrogante, ¿no? Ahora bien, el verso 14 nos dice, sin embargo, hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación. A manera de una estructura circular, Pablo vuelve a mostrar su agrado por la actitud de los filipenses, tal y como había hecho ya en el versículo 10. En este caso, las palabras griegas claves son las que traducen bien, participar y tribulación. Estas son las palabras clave de este versículo. El adverbio griego traducido bien es kalos, que se refiere a algo que no solo está bien a secas, sino que conlleva la idea de la hermosura o belleza de dicha actitud o acción. Consideremos, por ejemplo, el origen de la palabra caligrafía, que se refiere a la escritura realizada con linda letra y donde la primera parte del término proviene precisamente de kalos. El verbo griego traducido participar es synkoinomeo, que está integrado por la preposición sin, que significa con, en compañía de, junto con. Y el verbo koinoneo, que significa compartir, tener, parte, participar. Es decir, que la idea transmitida por el verbo synkoinoneo, cuyas únicas dos apariciones en el Nuevo Testamento se dan aquí y en Efesios 5:11, es la de algo que se comparte desde una perspectiva de total integración. La palabra griega traducida tribulación es la misma que aparece traducida aflicción en Filipenses 1:17 y tribulaciones en Efesios 3:13. Si unimos el sentido de las tres palabras claves, tenemos entonces que Pablo está diciendo algo así como: ustedes, los filipenses, han hecho una obra hermosa al compartir plenamente conmigo todas las presiones que he tenido que soportar durante mi cautiverio. ¿Se da cuenta que cobra otro sentido la definición? Sin embargo, hicieron bien en participar conmigo en mis tribulaciones, cobra otro sentido. Ustedes, los filipenses, han hecho una obra hermosa al compartir plenamente conmigo todas las presiones que he tenido que soportar durante mi cautiverio. Ahora bien, en el otro punto, ¿cierto?, que tenemos que analizar, vamos a hablar, ¿cierto?, de el buen ejemplo de los filipenses, del versículo 15 al 17. Estos versículos dicen: y bien saben ustedes, hermanos filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en cuestiones de dar y recibir, sino solo ustedes. Incluso a Tesalónica, una y otra vez ustedes me enviaron para cubrir mis necesidades. No es que yo busque dádivas, lo que busco es que abunde fruto en la cuenta de ustedes. En estos versículos, Pablo enfatiza el privilegio que tenían los filipenses de constituir la única iglesia que había colaborado económicamente con su ministerio y de mantener, debido a ello, una relación única con él. En el versículo 15, el apóstol hace uso de una expresión propia de la contabilidad: dar y recibir. Según Robbins, lo que el apóstol había querido indicar era que Pablo recibió dádivas materiales de ellos, de los filipenses, y ellos recibieron dádivas espirituales de él. Luego, en el versículo 17, Pablo vuelve al lenguaje contable cuando se refiere al fruto que abunde en vuestra cuenta, ya que en este caso está haciendo mención de los intereses espirituales a los que se había hecho acreedores los filipenses. Es el interés por el bien de ellos y no la búsqueda de un donativo lo que ha movido a Pablo a celebrar la actitud de sus hermanos de la iglesia en Filipenses o en Filipos. Como lo dijera nuestro Señor Jesús, que debemos hacer tesoros no en la tierra donde el hollín y la polilla corrompen, sino que hacer tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el hollín corrompen.
¿Dónde estamos haciendo nuestros tesoros? Es una buena pregunta. Posiblemente al escribir lo anterior, Pablo tenía en mente un pensamiento del Señor Jesucristo que, aunque no aparece registrado en los evangelios, él había citado en otra oportunidad, y Pablo lo cita. Fue en la ocasión en la que se está despidiendo de los líderes de la iglesia en Efeso, antes de que encaminase hacia Jerusalén. Pablo les recuerda: más bienaventurado es dar que recibir, y Pablo lo menciona como lo aprendimos del Señor: más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 23:35c. Ahora bien, como tercera parte, ¿cierto?, de nuestro estudio, ¿cuáles son los resultados de la inversión? Filipenses 4:18 al 20. El versículo 18 dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno y he recibido de Epafrodito lo que ustedes me enviaron, sacrificio aceptable, de olor fragante y agradable a Dios. ¿Qué quiere decir eso? No podemos darle, ¿cierto?, a Dios nuestras obras. Siempre tenemos que dar a Dios lo mejor para que éste sea una ofrenda grata. Recuerde usted el ejemplo de Caín y Abel, ¿cierto? Ellos dos van a entregar la ofrenda ante el Señor, y la ofrenda de Caín a Dios le desagrada. La ofrenda de Abel a Dios le agrada. Sencillamente porque Caín no presentó una ofrenda agradable al Señor, y sí lo hizo Abel. Entonces Pablo le recuerda esto a los filipenses, que el apoyo que recibieron de parte de Epafrodito, ¿cierto?, de la mano de él y por encargo de la iglesia de Filipos, dice: sacrificio aceptable, de olor fragante y agradable a Dios. La primera palabra en el texto griego de este versículo es un verbo que se traduce he recibido, y que pertenece también al lenguaje contable. El testimonio del uso de este verbo en los recibos comerciales de la época nos hace ver que Pablo considera como saldada la deuda espiritual que los filipenses habían contraído con él. Es interesante que el apóstol utilice simultáneamente con un término de origen contable otro que proviene del campo litúrgico. Nos referimos a la palabra traducida, sacrificio. Debe señalarse, además, una coincidencia notable entre la manera en que Pablo se refiere al sacrificio de Cristo por nosotros, Efesios 5:2, y el sacrificio que los filipenses han hecho en favor de él. En ambos casos se habla tanto de sacrificio como del olor fragante que él mismo constituye ante Dios. No podemos saber con certeza si el apóstol fue consciente de este paralelismo, pero es un caso en el que el fruto espiritual de los cristianos refleja una actitud similar a la del Señor Jesús. Amén. Ahora bien, ¿qué dice el versículo 19? Así que mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Emocionado por su gratitud ante los filipenses, Pablo les abre su corazón y les manifiesta su convicción respecto ciertamente de ellos. ¿Cuál era? Que Dios, él lo llama mi Dios, utilizando un posesivo que manifiesta la intimidad de su relación con el Todopoderoso. Mi Dios suplirá toda necesidad de ellos. El término traducido suplirá es el verbo griego pleroo, que significa llenar, cumplir, completar. O sea que Dios no iba a darles con cuentagotas, sino que lo haría de manera abundante. Y como si esto no quedara claro, Pablo, desde una perspectiva similar a la de Efesios, enfatiza que Dios actuará conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora bien, hermanos, ¿qué dice el versículo 20? A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de presentar sus saludos y bendición final, Pablo irrumpe con palabra de alabanza a Dios. En una hermosa doxología, a pesar de que las cosas no le estaban yendo tan bien desde un punto de vista humano, el apóstol se muestra con motivos para dar gloria a Dios. Es como dice Lenzi: la gloria que es la propia posesión eterna de Dios es añadida a la gloria que le tributamos. Cuando le conocemos, le alabamos y le adoramos y le glorificamos. Cuando conocemos a Dios, ciertamente le alabamos, ¿cierto? Ciertamente le glorificamos, ciertamente exaltamos, ¿cierto? Su precioso nombre. Ahora bien, ¿qué dice, cierto,
esta doxología. Permítame extraer una de las Biblias que tenemos por aquí, ¿cierto? Para poder extraer o poder leer lo que dice esta parte de Filipenses, ¿cierto? En su parte final, en esta hermosa doxología, ¿cierto? Pablo termina diciendo: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Eso les comparte en su última parte de la carta de Pablo a los filipenses. Ahora bien, amados hermanos, ¿cuáles son las aplicaciones que sacamos de estos versículos? Recuerde que en cada estudio, ¿cierto? Sacamos algunas aplicaciones. Primero, ¿cuál es nuestra primera, ¿cierto? Aplicación? Debemos recordar siempre a los predicadores del Evangelio. Debemos siempre recordar ello. Debe haber una permanente gratitud en cada hijo de Dios hacia aquellos hermanos que fueron usados por el Espíritu Santo para que se convirtieran. ¿Usted recuerda qué hermano en la fe fue el instrumento para que usted conociera al Señor? ¿Quién estaba predicando en ese momento cuando usted conoció al Señor? Debemos recordar siempre a los predicadores del Evangelio, siempre a aquellos que entregan la palabra. Debe haber una permanente gratitud en cada hijo de Dios hacia aquellos hermanos que fueron usados por el Espíritu Santo para que se convirtieran. Siempre debe haber esta gratitud de parte nuestra, ¿cierto?, por lo que predicaron la palabra del Señor. Y debemos confiar en que Dios puede satisfacer nuestras necesidades. Él nos ama y tiene todo el poder necesario, ¿cierto?, para suplir nuestras verdaderas necesidades. Pero escuche bien, no nuestros caprichos, no nuestros deseos egoístas, ni nuestros deseos carnales. No, Él nos ama y tiene todo el poder necesario para suplir nuestras verdaderas necesidades. Pero no los caprichos, no los deseos egoístas, no los carnales. Pero sí, escuche bien, pero sí todo lo que verdaderamente contribuirá a nuestro desarrollo integral como creyentes. Él puede satisfacer todas nuestras necesidades y Él sabe cuáles son. Pero verdaderamente todo aquello que contribuya, amado hermano, todo aquello que contribuya, estimado amigo, a nuestro desarrollo integral como creyentes. No nuestros caprichos, no. No nuestros deseos egoístas. No nuestros deseos carnales, no, de ninguna manera. No el viaje de matrimonio o el viaje de luna de miel a las Bahamas, no, amados. Todo lo que contribuya a nuestro desarrollo integral, Dios nos suplirá todas estas necesidades. Así de cierto es, amados. Todo aquello que contribuya, ciertamente Dios lo proveerá para nosotros. Así que, amados, que Dios les bendiga. Qué importante, que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude, ¿cierto?, para que nosotros podamos depender del Señor, pero que nosotros también, cuando tengamos que entregar para el Señor, para el avance de la obra, no lo hagamos, ¿cierto?, por necesidad o por lo que nos sobra. Siempre hacerlo con gratitud, siempre entregar lo mejor al Señor, siempre con esa dedicación que lo estamos dando al Señor, y que ésta pueda ser, ¿cierto?, como una ofrenda agradable, como Pablo, ¿cierto?, lo mencionaba, ¿cierto?, una ofrenda agradable para nuestro Señor, un olor fragante, un sacrificio aceptable, que lo que nosotros podamos usar para bendecir al Señor, ¿cierto?, pueda ser una ofrenda agradable como la de Abel, no una ofrenda desagradable como la de Caín. Así que debemos unirnos en este apoyo a la obra, debemos unirnos en una fe
como lo mencionábamos, ¿cierto?, en estudios anteriores, y así hemos concluido la carta de Pablo a los Filipenses. Hemos estudiado por 5 jueves, si mal no recuerdo, hemos estudiado la carta de Pablo a los Filipenses, y que esta nos ha guiado a profundizar, a analizar bajo qué contexto, ¿cierto?, se escribió, bajo qué situación Pablo la escribió. Imagínense, desde el cautiverio, desde la prisión, Pablo podía sentir el gozo de que la iglesia estaba preocupada por él y estaba atenta a sus necesidades, y aún así el evangelio del Señor se seguía predicando. Es como lo que vivimos. Hoy en día nosotros debemos seguir predicando, hoy nosotros debemos seguir haciendo la obra, hoy nosotros debemos seguir cumpliendo con este mandato, bajo esta mirada que hoy estamos, bajo esta situación que hoy nos junta o nos convoca. Debemos seguir compartiendo palabra del Señor y debemos seguir haciendo la obra del Señor. Y siempre, amados, todo lo que nosotros hacemos debe ser como una ofrenda grata para el Señor. Y debemos siempre reflexionar y analizar, ¿cierto?, nuestra vida de fe. Así que Dios les bendiga. El próximo jueves estaremos comenzando un nuevo libro, estaremos estudiando, quizás estaremos estudiando, ¿cierto?, otra carta, o quizás estaremos estudiando algún libro del Antiguo Testamento. Estaremos viendo ahí qué libro continuar en la reunión de los jueves, ¿cierto?, como lo es estudiando las Escrituras. Así que Dios nos bendiga, amados, Dios nos bendiga. Ojalá usted también haya podido tomar algunos apuntes, algunas ideas, ¿cierto?, y que esta palabra del Señor pueda bendecir nuestros corazones. Así podemos, se da cuenta, profundizar en algunas palabras que desde el idioma original del Nuevo Testamento es muy rico en ideas, es muy rico en significado, y nos desafía a otras cosas. Así que Dios nos bendiga grandemente. Vamos a escuchar una alabanza más en esta hora de la noche, para ya estar orando al Señor. Si usted tiene alguna pedido de oración, ¿cierto?, estaremos orando, ¿cierto?, y bendiciendo el nombre del Señor. Así que vamos a una alabanza y volvemos, ¿ya? Que Jesús es el Señor, y los montes temblarán, y el que ha de venir vendrá, su promesa cumplirá. Todo ojo le verá, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Los montes temblarán, y el que ha de venir vendrá, su promesa cumplirá. Y su gloria llenará este lugar, y los redimidos se levantarán a entonar el canto de la eternidad. Al que está sentado todos cantarán, y su gloria llenará este lugar, y los redimidos se levantarán a entonar el canto de la eternidad. Al que está sentado todos cantarán. Oh, 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 que Jesús es el Señor, y los montes temblarán, y el que ha de venir vendrá, su promesa
promesa cumplirá. Y su gloria llenará este lugar, y los redimidos se levantarán a entonar el canto de la eternidad. Al que está sentado todos cantarán, y su gloria llenará este lugar, y los redimidos se levantarán a entonar el canto de la eternidad. Al que está sentado todos cantarán. Al Cordero que venció, al Eterno, a mi Rey, al que ha sido y siempre será, al que me ciñe de poder, al que tiene autoridad, al que su promesa cumplirá. Yeah. Oh, 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 oh. Su gloria llenará este lugar, y los redimidos se levantarán a entonar el canto de la eternidad. Al que está sentado todos cantarán, y su gloria llenará este lugar, y los redimidos se levantarán a entonar el canto de la eternidad. Al que está sentado todos cantarán. Oh, 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 oh. Los redimidos se levantarán. Todo ojo le verá, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Gracias, hermana Valeria. Gracias por mencionar, ¿cierto?, que no se escuchaba. Se me había olvidado colocar, ¿cierto?, el micrófono en on, modalidad on. Hoy vimos pocos, ¿cierto?, conectados, pero está, ¿cierto?, ahí el link para que usted pueda seguir compartiendo y puedan muchos seguir siendo edificados, ¿cierto?, con la palabra del Señor. Así que quizás la lluvia los asustó hoy. La lluvia cortó el internet de muchos lugares, así que damos gracias a Dios porque igual pudimos hoy tener nuestra transmisión. Amados, nos encontramos el sábado. El sábado tenemos nuestro matinal a las 10 de la mañana acá en Buenos Días con Jesús. Tendremos concursos, ¿cierto? Tenemos premios para los niños, gracias a nuestro hermano Toño. Tenemos 2 premios para los niños, así que los niños deben estar atentos para el concurso del día sábado. Y también para nuestros hermanos, ¿cierto?, que nos escuchan y que nos ven, podamos tener también un tiempo de comunión, ¿cierto?, a través de la internet. Así que nos encontramos el sábado, ¿cierto?, a las 10 de la mañana en Buenos Días con Jesús, el domingo a las 22 horas reflexión dominical, y así esto medio de gracia el martes a las 10 de la noche, ¿cierto?, con tiempo de reflexión. Así que Dios nos bendiga en estos medios que Dios nos concede para edificar la iglesia, para edificar el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Así que amén, mañana los llevo. Mañana los llevo, dice la hermana. Tienen que ser los premios para los peques. Ya. Buen ritmo, dice. Sí, buen ritmo, ¿cierto? Buen ritmo, o sea, todo ojo le verá. Así que, amados, hermano Jonathan, Fabián, no sé de qué hora está conectado hermano Jonathan. ¿Alcanzó a llegar al inicio o llegó al final? No me aparecía por aquí mi hermano Jonathan de Concepción. Dios le bendiga. Saludos a nuestro pastor Samuel Grandón, ¿cierto?, allá por Concepción. Así que bien, vamos a orar por las peticiones, ¿cierto?,
que en esta hora de la noche hay, como decía nuestra hermana Valeria, orar por la familia, por los matrimonios. Sí, ¿sabe lo que pasa? Justamente porque lamentablemente esta crisis ha sacado a florecer carácter de las personas que estaban ocultos. El enemigo ha hecho y deshecho con ellos. Que es triste, ¿cierto? Es triste porque pareciera que no se conocen. Eso es lo triste. Es triste porque a veces la gente no se muestra tal cual es. Y uno tiene que mostrarse tal cual es, con sus virtudes, con sus defectos, para que la persona que está a nuestro lado pueda entendernos y así viceversa. Debería uno entenderse de igual manera. Y sobre todo los que somos hijos del Señor. Así que Dios nos ayudamos a orar por ellos, ¿cierto? Por aquí... nos vemos. Amén, mañana los llevo. Pero nuestra pastorita dice: nos vemos el sábado con la ayuda del Señor, que descansen y mañana enviamos la lista de las oraciones. Así es. Así que Dios les bendiga, amados. Estaremos orando por estas peticiones, ¿cierto? También por aquí había escrito el Camilo: pido por mi madre y mi familia, gracias. Así que oremos al Señor para ya estar despidiéndonos de aquí de su programa. Amado Dios, damos tantas gracias por su amor, por su misericordia y por su bondad, por el privilegio de ser sus hijos, Señor, y de poder concluir esta hermosa carta de Pablo a los filipenses. Con su ayuda podremos comenzar una nueva carta, un nuevo libro, el próximo jueves, Señor, siempre dirigido por su Espíritu Santo. En esta hora de la noche queremos orar por estas peticiones. Orar, Padre mío, por las familias, por los matrimonios. Es cierto, este encierro, esto de estar en la casa, nos hace demostrar cuál somos. Y ayuda, Señor, a las familias para que puedan entenderse y puedan comprenderse. Puedan entenderse que debemos estar en las buenas y en las malas, Señor. Un día, cuando nos casamos delante de ti, prometimos estar ahí. En las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la prosperidad, en la pobreza. Y esa es nuestra misión y ese es nuestro compromiso que hicimos delante de ti. Ayuda a las familias, Señor, que tu Espíritu Santo les ministre para que puedan entender este principio bíblico tan importante. Debemos soportarnos los unos a los otros. Y es tu palabra la que nos desafía y la que nos anima. Y es tu palabra la que tiene que hacer eco en nuestros corazones. Oramos por los matrimonios, oramos por las familias, para que el diablo no haga estragos, Señor, sino que al final de todo, tú seas glorificado. Padre mío, oramos por la petición de Camilo, por su madre, por su familia, para que tú también te glorifiques. Oramos por la iglesia, Padre Celestial, para que la iglesia no olvide que en este tiempo tú más que nunca nos estás llamando a tener comunión contigo, a buscar de ti, a estudiar tu palabra, que la iglesia no olvide este principio, Señor, que no olvide este mandato, que debemos estar apercibidos, Señor, en todo tiempo debemos estar apercibidos y que debemos añadir, Señor, a nuestra fe conocimiento, al conocimiento paciencia, a la piedad debemos añadirle dominio propio. Hay características que el cristiano debe añadirle, Señor, a la fe. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes, ministranos por tu palabra y que podamos recordar los consejos de ella cuando nos encontremos en situaciones complejas. Padre, te damos gracias, guarda nuestra vida, guarda, Señor, nuestros corazones, guarda el cuerpo de Cristo. Gracias, Dios. Oramos agradecidos y encomendamos las peticiones que están en nuestro corazón en esta hora, en el nombre de Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Amén. Ya, también recordar, ¿cierto? Lo vi completo de las 22:10. Bien, mi hermano Jonathan. Y también sabe dar gracias a Dios. Honramos al Señor porque estuvimos orando, ¿cierto?, por un primo de nuestra hermana Carolina que se había contagiado, ¿cierto?, con COVID, estaba hospitalizado, y gracias a Dios, no recuerdo si ayer o hoy, parece que hoy por la mañana le dieron el alta. Tributamos al Señor gloria, honra y alabanza porque Él es bueno, ¿cierto? Él es bueno. Así que, amados, a no dejar de orar, a no dejar de buscar la voluntad del Señor, porque ciertamente
nosotros somos beneficiados por ello. Así que, miren, les voy a dejar con esta alabanza final. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, no hay temor, amado hermano. Porque Él vive, tú triunfarás mañana. Él tiene el control de nuestra vida. Vamos con esta alabanza. Que Dios les bendiga. Nos encontramos el sábado, 10 de la mañana, domingo, 22 horas, martes, 22 horas. Así que Dios les bendiga. Les dejo con esta alabanza. Nos encontramos el sábado, si Dios lo permite. Chao, chao. Porque Él vive, puedo vivir mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es tuyo. La vida vale más y más solo por Él. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, puedo vivir mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es tuyo. La vida vale más y más solo por Él. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, puedo vivir mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. No, porque yo sé que el futuro es tuyo. La vida vale más y más solo por Él. La vida vale más y más solo por Él. La vida vale más solo por Él. Haz de mi vida un altar de adoración y encamíname solo en tu amor. Si algo incorrecto hay dentro de mí, purifícame y hazme un nuevo ser. Oh Lord. Quiero entregarte a ti todo lo que soy y sumergirme en tu gloria quiero.
oír el palpitar de tu corazón, sentir el fuego de tu amor en mi interior.